Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra 15ª sesión de usuarios del Mars 3 y ScopeQ. Ya estamos 6 otras personas más, el doctor Jorge Ramírez, el doctor Henry Quintana y Suri Sánchez. Está uniéndose Nubia Montaño. Bueno, bienvenidos esta tarde a nuestra sesión. En la sesión de hoy voy a hablar, como habíamos quedado en otras sesiones, habíamos dicho que íbamos a empezar a hablar de otro tipo de terapias que, aunque las tiene el Mars, pues definitivamente es otro tipo de terapia que es importante que conozcamos un poquito más de ella. Entonces, me voy a pasar al Mars en este momento. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es el tema de la homeopatía. Entonces, me voy a pasar a la base de datos del programa. Quería decirles que entonces vamos a hablar de homeopatía. La vez pasada hablamos de homotoxicología. Hoy vamos a hablar de homeopatía. Si vamos a ver en nuestra base de datos del Mars, aquí tenemos homeopatía. Y en la homeopatía tenemos varios elementos que son la bioquímica de Schussler o los remedios de Schussler o sales de Schussler. Están los miasmas homeopáticos, aquí como cáncer, carcinomas, miasmas, psoras, psicosis, sífilis. Como los maneja, tenemos nosodes homeopáticos, que aquí menciono algunos, adrenalina, agua de lluvia, nosodes homeopáticos. Tenemos remedio complejo homeopático. Quiero mencionarles que en el caso de aparecen como Copen y hay varios remedios. Estos son remedios que identificó el doctor Bruce Copen y los están aquí incluidos, que por ejemplo tiene accidente de la vacunación, acné, adenitis, adenosis, adenamia del duodeno, adipófisis, gordura 2, afección ocular. O sea, hay varios elementos que él descubrió para que él identificó para hacer tratamientos. Por ejemplo, hay que operarse artritis gotosa. Esos son todos los que tienen como Copen. Aquí también tenemos en la base de datos remedio homeopático, que si vamos a ver está en orden alfabético. Si yo abro la A, pues encuentro Abelmosco, Abiesalva, Abiesnigra, Abrotanum, Apicitum. O sea, están todos en orden alfabético. Tenemos 2.600 frecuencias homeopáticas de una vez aquí para que ustedes las puedan trabajar. También aquí aparece remedios homeopáticos UK, que aquí aparecen también otros remedios. Aceite animal de dipel, aceite de ricino, aceite de barium. Entonces ahí hay otros medicamentos homeopáticos. Entonces, importantes que los tengan presentes. Aquí tenemos otros remedios, psicología, anacardium, belladona, calcárea, grafitis. Bueno, entonces, hablando un poco de la homeopatía, como habíamos dicho, voy a aprovechar el otro software que yo distribuyo que se llama Radar Opus. Bueno, antes que nada, la homeopatía nace del doctor Hahnemann, quien vivió en el año 1800. Él no concebía que la medicina fuera sufrimiento, y él empezó a trabajar en sí mismo, en diferentes medicamentos, y ver los resultados que tenía ese medicamento. Él trabajó con la ley del simílimo. La ley del simílimo lo que dice es que lo mismo que genera unos síntomas a un organismo sano, si a un organismo enfermo se le da ese medicamento con esos síntomas, se le va a quitar. Esa es la ley del simílimo con la ley que trabaja en la homeopatía. Entonces, en este caso me voy a pasar a Radar Opus, que es el programa de homeopatía que yo distribuyo. Me voy a ver primero lo que es materia médica. ¿Qué es la materia médica? Voy a moverme un poquito. Aquí tenemos varios libros de materia médica. La materia médica, ¿qué es? Son libros de homeópatas que han trabajado un medicamento y han identificado sus características. Entonces, por ejemplo, Allen tiene aquí todos los estudios que tiene sobre estos medicamentos. Él lo que hace que toma un organismo, cómo funcionan las pruebas en el tema de la homeopatía. Se toma un organismo sano, por ejemplo, vamos a mirar, no sé, aquí, Aconitum napellus, ¿sí?
Y lo que hace, en este caso es Allen, empieza a abrir qué significa el aconitum napellus y cómo actúa. Si leemos aquí aconitum napellus, dice, está indicado generalmente para los casos agudos y recientes que se presentan en personas jóvenes, sobre todo en doncellas de complexión llena, pletórica, que llevan una vida sedentaria, personas fácilmente afectadas por los cambios atmosféricos, de pelo y ojos oscuros, fibra muscular rígida. Se supone que cada medicamento tiene como una descripción física de la persona. Esta sería la de aconitum napellus. Dice trastornos causados por la exposición al aire frío seco, corrientes secas del norte o del oeste, o por la exposición a corrientes de aire frío al estar sudando, malos efectos causados por haberse suprimido el sudor. Gran temor y ansiedad de la mente, con la excitabilidad nerviosa, miedo de salir, de estar entre la multitud, agarofobia, donde haya alguna excitación entre muchas personas, temor de atreverse a las calles, expresión de temor en el semblante, miedo. El enfermo siente su vida miserable a consecuencia del temor, asegura que su enfermedad sería fatal, predice el día y la hora de su muerte, temor de morir durante el embarazo, inquietud, ansiedad, todas las cosas las hacen con gran apresuramiento, necesita cambiar de posición con frecuencia, todo le sobresalta. ¿Cómo ellos identifican estos síntomas? Primero que todo, toman el medicamento, se lo dan de forma homeopática, o sea que son las diluciones que había hablado el doctor Luis Carlos Uribe la vez pasada, y al darle a un organismo sano el medicamento, observan cuáles son los síntomas, los anotan, eso es un estudio bastante extenso. Luego, si hay una persona que tiene estos síntomas, le dan el medicamento y la persona se mejora, entonces es cuando dice que el medicamento ha estado actuando. Definitivamente es bastante complejo el tema de la homeopatía, porque si se dan cuenta, aquí por ejemplo está toda la información de los medicamentos. Yo puedo, por ejemplo, irme a ver un medicamento, voy a mirar pulsatilla. Eso lo puedo hacer con este programa. Entonces aquí puedo mirar pulsatilla pratensis, por ejemplo. Entonces, por un lado, si escojo pratensis, me da aquí unos medicamentos donde me dice sentimiento de abandono, frecuentemente expresado con la necesidad de atención, hace cualquier cosa para saciar esta necesidad. Dócil, emocional compasivo, a menudo dulce pero ser irritable, humor celoso. Entonces tiene síntomas cada medicamento, ¿sí? Y esto, como les digo, acá hay una revisión, un resumen: nariz, fiebre de heno, aire libre, cara, alrededor de calor, se enrojece fácilmente, transpira de un lado. Pero si vamos a ver lo que cada uno ha escrito, si yo voy a buscar todo este medicamento en todas las materias médicas, significa que varios autores han trabajado el medicamento, y aquí aparece pulsatilla pratensis como lo trabaja él. Dice, llora fácilmente, los síntomas están siempre cambiando. Si me voy a mirar a otro autor como Beric, me va a mostrar otra cosa. Otra cosa no, información adicional. Más que otra cosa es información adicional. Entonces, el tema es que, siendo este el trabajo, definitivamente el tema no es fácil, pero definitivamente es un tema bastante interesante. Entonces, para poder facilitar el tema de buscar los medicamentos, se crearon lo que se llaman los repertorios. ¿Qué son los repertorios? No voy a mirar el repertorio. En este caso voy a mirar el repertorio de síntesis, que es el repertorio que usa este programa. ¿Qué hace el repertorio? En el repertorio lo que hace es ubicar los síntomas, o cogen todas esas investigaciones y se organizan por una serie de elementos o grupos, como puede ser la mente, el vértigo, la cabeza, el ojo, y se reúnen para poder buscar fácilmente cuáles son esos medicamentos. Se llama los repertorios. El primer repertorio, el más conocido, es el repertorio de Kent. Nosotros tomamos, en el caso del síntesis, el repertorio de Kent y le hicimos adición de varios homeópatas. No voy a buscar mente, por ejemplo. Entonces, cuando le dice mente, aquí aparecen los síntomas. Entonces, aquí dice sentimiento de abandono. Lo más importante en la homeopatía es encontrar los síntomas característicos. Entonces, ¿qué me está diciendo?
El sentimiento de abandono tiene 193 medicamentos, donde aparecen en negro los que son grado 1, luego en azul los que son grado 2, luego en rojo, todo en mayúsculas, son grado 3. La idea es que el grado me va indicando que este medicamento está mucho más probado para este síntoma. En este caso, en el sentimiento de abandono me está diciendo el más probado sería el agua, el natrium silicio. Bueno, le voy a dar un clic para saber qué es eso. Natrium silicicum, perdón. Les estaba diciendo mal. Está la Sora y aquí la pulsatilla. Estos son medicamentos homeopáticos. Lo que hace con estos es buscar cuál es el mejor síntoma que cubra el mayor número de síntomas. Voy a tomar un caso que ya tengo para no desgastarme buscándolo. Voy a buscarme en pacientes. Este programa maneja repertorios, materia médica y pacientes. Voy a buscarme yo misma, que tengo un par de ejemplos aquí. Sí, estoy trayendo la repertorización que tengo. La vamos a mirar. Entonces aquí en este caso, este programa también maneja historia de pacientes. Estoy tomando un ejemplo aquí de un paciente. A ver, miro. Aquí sí, ya Carlos Home también nos está escuchando. Entonces en este caso traje una repertorización que había hecho este paciente que soy yo. Esto es una repertorización ejemplo. Yo voy a borrar esta parte de aquí, voy a ocultarla, perdón, para mirar aquí los síntomas, o sea, cómo funciona el tema de la repertorización por el tema de la homeopatía. Uno busca los síntomas del paciente, por ejemplo, en este caso decía cabeza, dolor pulsante, dice cara, dolor ardiente como agujas, vértigo al levantarse agrava, o sea, el vértigo cuando se levanta agrava, aversión al agua durante el embarazo, miedo a los fantasmas por la noche. Aquí aparece afectado en general, miedo a la soledad, y aquí también hay otro miedo a la soledad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace en realidad al coger cada uno de estos síntomas? Por ejemplo, si vamos a ver, él lo que hace es tomar, por ejemplo, cabeza de dolor, me dice que tiene 203 medicamentos, como les decía yo, cabeza de dolor tiene 203 medicamentos, con que aparece el grado, entonces se refiere a qué tan certificado está ese medicamento en ese síntoma. En este caso tenemos que aconitus es grado 2, este otro es grado 1, aquí tenemos grado 3 y no hay ningún grado 4. Vamos a seguir viendo la repertorización. En este caso lo que él está haciendo es que me va trayendo y me dice que el medicamento más recomendado para estos síntomas que acabo de coger de ese paciente es definitivamente arsénico, porque dice que aplica a 8 síntomas. ¿Cuántos síntomas tengo? 9. Entonces aquí me dice que aplica 8 síntomas con grado 16. ¿Qué es el grado 16? Es sumar 2 más 3 le da 5, más 1 le da 6, más 2 le da 8, más 1 le da 9, más 3 le da 12, más 2 le da 14, más 2 le da 16. Por eso este es el número 16. O sea que le dice que este medicamento cubre 8 síntomas con grado 16. Lo que los homeópatas siempre tratan de buscar es aquel medicamento que cubre mayor cantidad de síntomas, ¿sí? No sucede como en la alopatía que uno le dice, tiene gripa, entonces tómese el Dristan. No, aquí pueden llegar 3 pacientes con la misma dolencia, por ejemplo, con una sinusitis, por decir algo, y a cada uno el médico le va a recetar un medicamento único porque va a depender de los síntomas particulares de cada paciente. Entonces, en este caso me dice que es arsénico. Aquí me dice que el siguiente es fósforo, que cubre 7 síntomas. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con grado 16. O sea, lo mismo, si sumamos estos números, le da 16. Entonces, de esta forma es que los homeópatas escogen cuál es el medicamento que tienen que hacer. Normalmente, ¿cómo lo hacen ellos? Tienen un repertorio impreso, que es un libro, y van buscando cada síntoma del paciente, lo van anotando, y aquí van a escoger cuál es el medicamento que cubre mucho mejor esos síntomas. Una de las cosas que afirman los homeópatas es que es importante esos síntomas característicos del paciente. Por ejemplo, este que dice
cara, dolor ardiente como agujas. En el tema, por ejemplo, del dolor de cabeza, no simplemente se coloca dolor de cabeza. Vamos a mirar un poquito dentro de la repertorización el dolor de cabeza. Entonces me voy aquí al repertorio síntesis. Yo aquí puedo escribir, estoy en la cabeza dolor. Si le doy F3, aparece la ventana. Muchos sus rubros. ¿Cómo es el dolor? Abriendo la boca, al abrir los ojos, cuando está acalorado, después de acalorarse, ¿sí? Acompañado de, al acostarse, adormecimiento. Entonces es muy importante las preguntas que el homeópata haga a ese paciente para ver los síntomas característicos. Entonces, si van a ver un dolor de cabeza, no es simplemente dolor de cabeza, sino cómo es el dolor de cabeza. Dolor espasmódico, por ejemplo, si yo le digo dolor espasmódico, le doy clic, él se va aquí y me dice ver paroxístico. O sea que voy aquí y me dice que hay un dolor paroxístico, entonces voy a tomar este síntoma. ¿Cómo tomo el síntoma? Lo tomo acá y lo llevo y vamos a ver qué ha pasado. En este caso me sigue saliendo arsénico, ¿sí? Porque es que aparece ahí, de segunda es el licopodium. Fíjense que antes estaba el fósforo, de segunda se la pasó el licopodium de segundas porque este ya cubre 8 síntomas, este cubría 7, ¿sí? Entonces uno puede seguir metiéndole síntomas, por ejemplo, vamos a meterle un dolor en las extremidades, por decir algo. Entonces yo puedo coger extremidades, entonces aquí me da extremidades, enter. Entonces en extremidades puedo colocar dolor, en los dedos de la mano, dedos de la mano, y voy a colocar como bolas, calambroide, carne viva, corroyente. O sea, empiezo a mirar cómo es el síntoma de, por ejemplo, aquí en el dedo anular, voy a colocar ese y voy a irme a ese síntoma. Entonces me dice que en el dedo anular lo tomo y lo arrastro y aquí me va a dejar 11 síntomas. Ya voy en 11 síntomas, fíjese que el arsénico no cubre esto, pero el fósforo sí. Entonces aquí el fósforo pasó a ser posición 2. Entonces así sucesivamente los homeópatas van identificando los síntomas y pueden ir tomando y decidiendo qué es. Después pueden mirar el keynote del medicamento, que era lo que les decía, y de acuerdo a lo que dice el medicamento, puede empezar a preguntarle muchas cosas más a su paciente para saber que si esto aplica o no aplica, si la persona es o no es, y definitivamente ellos se basan en tener mucha información a la mano. ¿Qué ventaja tiene un programa como este? Que precisamente tiene la posibilidad de darle toda esa información. Entonces, de acuerdo a eso, el paciente define cuál de los medicamentos le va a dar al paciente, cuál es el que mejor cubre. Entonces aquí está abierto, extrovertido, vivaz, compasivo. Entonces deseo de compañía. Empieza a mirar qué es lo que necesita su paciente. Entonces, esa es la forma como ellos trabajan. Bueno, entonces volviendo otra vez a la repertorización, existen varios métodos de repertorización. Este es uno que se llama suma de síntomas, clasificación, grado, donde le doy mayor importancia a aquel medicamento que cubre mayores la mayoría de síntomas, pero hay otros métodos grandes como suma de grados, clasificación, síntomas. Ahí le voy a dar más importancia a los grados del medicamento. Por ejemplo, ustedes ven aquí que pulsatilla, aunque solo cubre 6 síntomas, tiene grado 16. O sea, si sumo todo esto le da 16. Si yo cambio el método por método de suma de grados, clasificación, síntomas, pulsatilla va a estar en la posición, va a estar mucho más adelante que como establece que es la posición 8. Vamos a mirarlo. Suma de síntomas, clasificación, grados. Entonces aquí me aparece que la pulsatilla pasó a posición 4, porque aquí estaba diciéndole yo cambiando el método de análisis. O también puedo coger acá prominencia, que es otro método de análisis, y en prominencia me sigue saliendo arsénico ni fósforo. Eso me da la posibilidad de poder revisar y mirar qué está, diferentes métodos de análisis para poder tomar una mejor decisión de mi paciente. Respecto a mi paciente, bueno, sigo mirando dentro del síntesis. Aquí voy a mirar otra vez el síntoma del dolor de cabeza. Cabeza dolor pulsante. Entonces, si me voy acá, si ustedes se dan cuenta, aquí al lado de cada
medicamento, aquí aparece unas letras en gris, aparece BR1K, PTK. Si le doy doble clic acá, me va a aparecer qué homeópata fue el que investigó sobre ese medicamento. Entonces me dice que se llama Beric Oscar, que es del repertorio manual de materia homeopática, escrito por William Beric. Entonces ahí de una vez va diciendo de dónde sale la información. Si miramos la K corresponde a Kent. Kent, aquí como dice James Kent, entonces dónde nació, dónde se graduó, estudió y cómo se formó de homeópata. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Si voy a ver aquí, por ejemplo, este PTK, entonces me dice que es PATAC, no trae una, pero ahí la puedo investigar quién es PATAC. Aparecen, por ejemplo, busquemos uno, bueno, VG2 es Boger, A1 es Allen, RWT1, por ejemplo, miremos quién es este. Este es Todd Road, pruebas del Sagarocactus. Si básicamente la persona, por ejemplo, este homeópata todavía vive, entonces aquí me aparece dónde puede uno hablar con él o encontrarse con él o mirar dónde, pues, tiene alguna duda sobre ese medicamento, lo puede ubicar. Entonces, esto es lo que quería contarles con respecto al tema de la homeopatía. Aquí ya tenemos las materias, las puedo cerrar. Aquí hay materias médicas en diferentes idiomas. Si vemos aquí hay materias médicas, por ejemplo, aquí hay una en inglés, no, miremos una que está en alemán. Por ejemplo, esta de Blasier, si yo le doy clic acá voy a ver el libro está acá y está en alemán. Si yo abro acá, bueno, y otra cosa importante es que los medicamentos homeopáticos se usan en el nombre en latín y se usan con el mismo nombre en todas partes del mundo. Entonces es una gran ventaja porque el abrotanum o el acéticon acidum, por ejemplo, siempre se va a llamar acéticon ácido en cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, si vemos esto y dice, pero yo no entiendo, aquí hay una herramienta buenísima que es coger esto y decirle que vamos a traducir con el traductor de Google al español. Tengo que estar conectado a internet y él básicamente me va a traer esa información. Entonces me va a traducir párrafo por párrafo con qué se complementa para las hemorragias, aconitum, entonces aconitum si la pestaña no es suficiente. Síntomas gástricos, pulmonares y de fiebre, luego posiblemente sepia. Entonces que uno arranque con natrium y luego le da sepia. Entonces dice, en una sensación letárgica atormentadora, en grandes dosis de ácido acético por magnesia líquida o agua de cal. Entonces estas herramientas están disponibles en el sentido que no importa en qué idioma esté la materia médica, podemos utilizar el traductor de Google para poderla traducir. Entonces este es una gran elemento y herramienta bastante útil. Si volvemos otra vez a nuestra repertorización, yo aquí tengo estos síntomas, igual tengo otros síntomas acá, donde también tiene mente, miedo a las arañas. Aquí también aparece otro síntoma, mente absorta, mente distraído, y aquí aparece más síntomas que dice mente distraído, absorto, miedo a las arañas, ilusiones a las arañas. Aquí, por ejemplo, en esta repertorización me está diciendo que el medicamento es fósforo y adiertum nitricum. Yo podría combinar estos síntomas también con los primeros que vimos, que serían estos, porque puedo combinar síntomas y poder ver qué pasó. Fíjense que aquí se volvió fósforo y antes estaba en arsénico. ¿Sí? El arsénico pasó a ser posición. Es que estoy mirando suma de síntomas, clasificación, grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arsénico cogió 10 síntomas, mientras que el fósforo tomó 14 síntomas. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Es que en el MARS-3 los nombres de los medicamentos no necesariamente están en latín, algunos están en español, otros están en inglés, otros están entonces aquí aparece como no es vómica, entonces a veces es importante poder buscar otros nombres. Por ejemplo, si voy a buscar
Yo lo busco como vómica porque ya sé que está así. Entonces aquí está nuez vómica y no está en español y no en latín como nus vómica. Entonces a veces sí sucede que al comienzo algunos me decían de ya, mira, yo no puedo encontrar esos medicamentos, ¿qué hago? Y resulta que no están así. Por ejemplo, hay uno, bueno, ahorita no me acuerdo. Bueno, yo les voy a decir cuál es. En el clipboard yo tengo varios que no están como la nus vómica. ¿Y cuál es la otra? Calcárea, aconitum, árnica, sí está. Arsenicum album, ya me acordé, el arsenicum album no está como arsenicum album, sino como anhídrido arsenioso. ¿Y cómo me enteré de eso? Con este programa, yo me fui y busqué arsenicum album, aquí busco arsenicum, es un medicamento que usan mucho los homeópatas. Arsenicum album, aquí está. Arsenicum trioxodatum metallicum. Entonces, ¿qué sucedió? Simplemente lo busqué y después busqué este remedio en todas las materias médicas y en alguna me decía que se llamaba también óxido blanco de arsénico. No sé dónde fue. Ese no fue en arsénico blanco, ácido arsénico anhídrido arsenioso. Aquí están otros nombres, ¿sí? Entonces arsénico blanco se llama arsénico blanco, arsénico o anhídrido arsenioso, y ahí fue donde encontré que era el mismo, y entonces en el MARS estaba como anhídrido arsenioso. Entonces ese era arsénico en álbum. Entonces, ¿qué sucede? La ventaja es que con el clipboard simplemente yo los puedo usar, y aquí generaron la potencia que desee el homeópata, a la C30, a la C7, a la de C6, a la M, a la C200, simplemente con escribiendo a qué potencia lo quieren dar. Vuelvo, entonces, eso es. Ese era el tema de hoy. Bueno, en el caso de, entonces, ¿qué pasa? Los médicos, los homeópatas unicistas, tratarán siempre de darle un solo medicamento al paciente. Los complejistas simplemente van a decir, bueno, le voy a dar arsénico y fósforo, o arsénico, fósforo y licopodio, y acá van en qué potencia. También es importante que acá, por ejemplo, en este software, aquí aparece, dentro de las familias, aparece remedios relacionados, como decir, cuáles son los remedios complementarios, desfavorables o adversos, antidotados por, sigue bien con, sigue bien después de, y similares. O sea, con esta información también pueden trabajar y poder decir si se lo dan o no se lo dan o cómo se lo van a dar. Entonces, esa era mi presentación sobre el tema de la homeopatía. Bueno, yo soy homeopática desde muchísimos años, desde 2002. Cuando empecé a usar los medicamentos en el MARS, fue impresionante. Yo tengo una hernia hiatal, y esa hernia, pues definitivamente si no tengo buenas costumbres con el tema de las cosas que como y la hora que como, me puede molestar mucho. Un medicamento que yo uso muchísimo es la nusvómica, y la primera vez que tuve la oportunidad de usarla, definitivamente yo venía comprando los medicamentos homeopáticos en la farmacia homeopática, y definitivamente desde que tengo la máquina simplemente las fabrico. ¿Cómo hago? Genero el clipboard, luego me voy a proyección. Qué pena, no tengo conexión, entonces no puedo seguir porque se me desconectó el equipo, pero entonces, ¿qué hago? Yo simplemente cojo aquí clipboard, me voy a lo que es la nusvómica. Aquí abajo, la tengo en varias partes, pero aquí está. Entonces, simplemente tomo nusvómica, aquí está nusvómica, y aquí está a la C30, la C, la M, la D, ¿sí? Por ejemplo, la voy a generar a la 200, que ahí también está la 200, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Cojo aquí la nusvómica, la marco, le digo que me la añadirá a clipboard, eso lo habíamos visto ya existe, simplemente le digo a qué nivel de
y le voy a dar la potencia que es de 6. Le doy Enter y simplemente ahí me queda a la de 6. Con el simple hecho que yo haga esto, ya nomás queda disponible y me puedo ir a proyección y puedo generarla en el momento que la requiera, sea una unicista o complejista. Bueno, eso era lo que tenía para decirles hoy. Agradezco mucho que me hayan acompañado hoy, lunes festivo. Entonces nos veremos en 15 días, que estaríamos hablando de el 3 de septiembre, creo que es, sí. El lunes 3 de septiembre, donde seguiremos con los temas del Mars 3 y su uso y aprovechamiento. Deyanira, pero entonces Mars 3, bueno, esa pregunta está muy buena. Listo, doctor, muy bien. Entonces, Mars 3 sustituye el programa de homeopatía, o sea, Mars 3, hay varias cosas, es muy buena su pregunta. Voy a reinicializar la máquina para podérselo mostrar. Definitivamente uno puede evaluar homeopatía, así como puedo evaluar acupuntura o puede evaluar cualquier otro tema, lo puede hacer. Y la Mars tiene lo que se llama la homeopatía electrónica, o sea que uno puede generar los medicamentos homeopáticos de forma electrónica, ¿sí? Es encontrar la frecuencia que tiene la máquina y poderla usar. Algunos homeópatas lo que hacen es que tienen dudas sobre algunos medicamentos, entonces dice que le aplico esto, esto o esto, o simplemente le digo de homeopatía tome tantos casos. Entonces ya entró. Vamos a tomar otra vez a Tony Tester, que es nuestro paciente de prueba. Entonces me va a Tony Tester. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Vamos a suponer que ya le hice el proceso de desbloqueo inicial al paciente, le hice un pretest y me voy a ir a analizarle la homeopatía. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer análisis principal y puedo irme al main test y yo tengo ahí homeopatía, ¿sí? Entonces le puedo dar clic derecho a homeopatía y le puedo decir, evalúeme 20 de homeopatía, esa es una forma. Lo otro es, vamos a suponer que este paciente es este paciente que tengo acá y quiero saber si le doy arsénico, fósforo, licopodio. Entonces voy a buscar el arsénico, fósforo, licopodio para poderse evaluar. ¿Cómo lo haría? Me voy acá y aquí me dice buscar en el archivo superior. Entonces voy a darle arsénicum. Debe comenzar la búsqueda desde el principio de la lista, le digo que sí. O le digo que no, busca aquí. No, dígale que busque aquí. El programa está trabajando, gracias por su paciencia. Arsénico bromatum. Ah, ese es el anhídrido arsénico, es el que estábamos mirando que se llama el arsenicoso. Permítame. Ese se llama el anhídrido arsenioso. Lo voy a buscar, porque es el anhídrido arsenioso. Ese es precisamente el que estábamos mirando. Es arsenioso. A ver, ¿dónde está? Anhídrido arsenioso. Entonces, ¿qué pasa? Como quiero medir ese anhídrido arsenioso, le voy a decir que lo baje. Entonces, él me lo va a bajar específicamente. Y también vamos a mirar estábamos mirando la fósforo. Bueno, no sé cómo está fósforo. Vamos a suponer que está escrito así, fósforo. Fósforo. A ver. No, eso no es. Buscar siguiente. A ver qué me muestra. Bueno. Me lo está mostrando. Ah, me está mostrando aluminio fosfórico. No, eso no es el que quiero. Amonio fosfórico. Argentum fosfórico. Tampoco lo quiero. A ver, creo que me fui por uno más complejo, pero bueno, busquémoslo. Entonces yo puedo buscar algo que quiero. Cadmium fosfórico. Tampoco. Fosfórica, no. Codeína, cuprum. No. Hidrofosfóricum. No, venga, lo voy a buscar con el nombre que tiene.
Se escribe fosforus. Muestra si fosforus. Fosforus. A ver si lo busca. Digo que no. Fósforos, aquí está. Listo, entonces le voy a decir que voy a aplicar este fósforos. Listo. Y voy a mirar el licopodium. Entonces el licopodium, que sería acá, y este se escribe Lycopodium clavatum. Entonces voy a escribirlo, Lycopodium. Lycopodium clavatum. ¿Se va a comenzar? No he encontrado más datos. Sí. No se encontraron más datos. Lycopodium. Lixipodium escribí. Lycopodium. Lycopodium. Ese sí está como Lycopodium clavatum. Qué bien. Entonces lo voy a bajar. ¿Listo? Entonces la forma como yo reviso que vamos a mirar los tres, o sea, me bajó 20, me puso alopecia, enfermedades de la mente, Acerapoponium, Lithium, Lycopodium clavatum, Mercurius, Seneca, Acelacimaquin, fósforo, y aquí está, anhídrido arsenioso. Entonces los voy a medir. ¿Listo? Entonces aquí me va a aparecer lo que está desequilibrado. Entonces me dice qué cosas son las desequilibradas, y de lo que yo le puse me salió el Lycopodium clavatum, el fósforo, o sea que le pone las dos, y el anhídrido arsenioso también salió, o sea que en realidad le hace una combinación de las tres, más otros elementos que encontró él. Bueno, entonces esa sería la forma para hacer una evaluación. Entonces sería 2018 0820, y esto es homeopatía. Homeopatía. ¿Listo? Ahí está la homeopatía. Entonces, esa es la forma como uno puede evaluar, así como puede evaluar cualquier otro tema, que sería el tema de acupuntura. No sé si con eso resulta la pregunta. A ver. Pero siempre quería tener el programa de homeopatía, no lo trabajaría directamente con el MARS. No, sí, se puede trabajar directamente con el MARS, totalmente directamente con el MARS. El tema es, estaba haciendo un ejemplo, si alguien quisiera evaluar los tres, podía hacerlo, pero no puede hacerlo directamente con el MARS, no tendría que tener el programa, o sea, el programa está dedicado a los que son homeópatas, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Jorge Ramírez, que nos acompañó un rato en la charla, él tiene tanto el programa de homeopatía como la MARS. El doctor Luis Carlos Uribe también tiene el programa de homeopatía y la MARS. Tengo varios usuarios que tienen los dos programas, pero es porque son homeópatas, ¿sí? Pero no es un requerimiento. No sé si con eso quedaría claro. Ok.